Reunidos una vez más en la casa del Señor para todos juntos, hermanos, recibir de la bendición que nuestro Dios siempre prepara cada día para cada una de nuestras vidas. Ya le cantamos al Señor, glorificamos su nombre a través de nuestra alabanza. Hoy vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Si hay amigos, bienvenidos a este lugar, y a los que a través de las redes sociales nos estarán sintonizando o nos están viendo ya, que Dios les bendiga de una manera muy especial, y saludar también a los hermanos y amigos oyentes de la Radio Nueva Jerusalén. Gloria al Señor. Quiero que leamos la palabra del Señor en esta mañana de domingo 22 de octubre de este año 2023. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a ubicar este pasaje de la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13, 14, 15 y 16. Mateo 16, del 13 al 16. La palabra del Señor, hermanos, la leemos honrando a nuestro Dios Todopoderoso. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Bueno, la vez anterior, hermanos, o hace algunos días, estuvimos estudiando un tema de teología cristiana, que por cierto, hermanos, son temas ampliados de lo que es, hermano, el reglamento interno de nuestra iglesia, de nuestra misión. Y el tema que estudiábamos, si usted se recuerda, era, hermanos, la doctrina del Padre. La doctrina del Padre. Lo vimos en 9 capítulos. Y hoy, hermanos, este día, con la ayuda del Señor, quiero que estudiemos otro tema siempre de teología cristiana. Pero hoy, hermanos, comenzaremos a estudiar a la segunda persona de la Trinidad de nuestro Dios. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que el tema de hoy, siempre de teología cristiana, en el capítulo número 1, vamos a estudiar, hermano, o vamos a empezar a estudiar la doctrina de Cristo o cristología. La cristología es la parte de la ciencia que se encarga de estudiar la personalidad de nuestro Señor Jesús, tanto divina como humana. El versículo que leímos dice que estando Jesús en la región de Cesarea de Filipo, les hizo una pregunta muy importante a sus discípulos. Una pregunta trascendental, hermanos, para ellos. El Señor sabía, y aún los discípulos,
que a estas alturas ya tenían un buen rato de andar con el Señor. Ya habían, hermanos, compartido muchas cosas maravillosas con el Señor. Seguramente conocían por dónde el Señor caminaba, sabían las estaciones que Jesús hacía, conocían el vivir diario de nuestro Señor Jesús. Y un día en una de las tantas reuniones que Él hacía con sus discípulos, el Señor se para y les hace esta pregunta. Y les dice a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos empezaron a decirle: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, que eres Jeremías, o que eres alguno de los profetas. Me imagino que el Señor les dice, eso dice la gente. Luego el Señor se dirige a ellos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Esa era una pregunta trascendental para los discípulos, porque ellos, los discípulos, a estas alturas ya deberían haberle conocido mucho al Señor. Pero estoy seguro, por lo que nos enseña de la palabra del Señor, que los discípulos poco lo conocían al Señor. Entonces el Señor les dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿O quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Entonces ellos empezaron a decirle lo que ya le dije. Pero increíblemente, hermanos, hoy en día hay muchos que no saben quién es en realidad Jesús, el Hijo de Dios. Si a nosotros, hermanos, los que estamos aquí, se nos preguntara: ¿y para usted quién es Jesús? ¿Cuál sería la respuesta suya o mía? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Entonces, hermano, hoy en día hay muchos que no saben realmente quién es Jesús. Para algunos, Jesús fue el primer ser creado por Dios. Para algunos, eso dicen algunos, que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Otros dicen que fue el primer comunista de la historia. Hoy en día, en este siglo, no solo en aquel tiempo la gente no conocía al Señor, sino hoy también. Otros dicen que Jesús es otro Dios. Otros afirman que solo fue un gran profeta. Eso dice la gente hoy en día, muchos de los hombres religiosos. Para otros, Jesús es el mismo Padre y solamente existe Él y no una Trinidad. Así se escuchan, mis estimados, muchas declaraciones e historias falsas y blasfemas, como la que se narra, hermanos, en el Código Da Vinci, que ya muchos la conocen, que no la voy a decir aquí porque es un insulto para la personalidad de nuestro Señor Jesús. Pero ¿quién es realmente, hermanos, nuestro Señor Jesús? Esta es otra de las preguntas que la teología sistemática pretende responder. Y para el caso del ser humano, conocer a Jesús, hermano, es de suma importancia. Esto es esencial, hermanos, en el sistema doctrinal de la iglesia o del cristiano. Que Jesucristo, la persona
histórica, hermanos, que vivió en la tierra a principios de nuestra era, no es otro, hermanos, que el eterno Hijo de Dios, igual con Dios el Padre y el Espíritu Santo. Su personalidad inmaterial o esencial y personal de nuestro Señor Jesús no tiene principio ni fin. Él es eterno. Nuestro Señor Jesús es eterno. Es tan verdaderamente Dios como el Padre y el Espíritu Santo, pero también es tan verdaderamente hombre como nosotros los seres humanos. Por tanto, mis estimados, el estudio de la persona y naturaleza de Jesús es de suma importancia para nosotros. Y por ello, estudiaremos esto, hermanos, de la cristología o la doctrina de Cristo, que es parte, dije, hermanos, de la ciencia que estudia a nuestro Señor Jesús como a nuestro Dios, hermano, y hombre perfecto. Su deidad, sus atributos, sus oficios y en general toda la vida y la obra y resurrección, hermanos, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, quiero que veamos como punto número 1, hermano, veamos la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Para poder entender y comprender mejor a Jesús, es necesario, hermanos, estudiar su naturaleza, así como los títulos que le son otorgados a nuestro Señor Jesús y que están, hermanos, en función de lo que Él es, como lo menciona su palabra. La mejor manera de poder comprender y de poder responder a la pregunta ¿quién es nuestro Señor? Es dando a conocer, hermanos, y explicando los nombres que se le han otorgado a nuestro Señor Jesús. Ahora bien, no cabe duda que Jesús es el ser más extraordinario y sublime de la historia, hermanos, de nosotros los seres humanos. Y conocerlo, tratar de estudiar a nuestro Señor Jesús es un verdadero desafío. Porque la gente, hermanos, en este pleno siglo XXI está tan interesada en conocer otras cosas. Está tan interesada en conocer la tecnología más avanzada. Está interesado en conocer cosas que son perecederas. Pero es poco o casi nadie la gente que está interesada en conocer acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está pasando, hermanos, en nuestros tiempos. No solamente en aquel tiempo cuando el Señor preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vayamos nosotros por cualquier lugar y llegamos a esa pregunta, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Va a responder alguna respuesta vaga? ¿Va a responder algo, hermanos, que sea incongruente? Aunque claro, hay mucha gente que sí conoce del Señor, que sabe del Señor. Pero la mayoría de personas de nuestros tiempos, poco o casi nada conoce al Señor. Porque una cosa es conocer del Señor y otra cosa es conocer al Señor. Entonces, estudiemos a Jesús como Hijo de Dios, hermano, su deidad como Hijo de Dios. Lo que le voy a decir, póngalo o escúchelo con cuidado para que usted, hermano, no vaya a quedar en el aire. A Jesús, hermano, a Jesús jamás se le denomina como un Hijo de Dios. Ponga cuidado lo que le estoy diciendo. A Jesús en su palabra nunca se le denomina como un Hijo de Dios. Porque un Hijo de Dios soy yo. Un Hijo de Dios es usted. Una hija de Dios es usted. Ese calificativo no cabe para el Señor en decir que Él es un Hijo de Dios como muchos de nosotros. Dice la palabra del Señor en Job, capítulo 2, versículo 1.
Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Cuando la palabra del Señor dice aquí, vinieron los hijos de Dios, ahí no incluye a la persona de Jesús. Porque aquí, hermanos, cuando dice, vinieron los hijos de Dios, se refiere a sus ángeles. Igual tiene referencia a nosotros, los humanos que hemos creído en el Señor y que por su gracia nos hemos convertido en un hijo de Dios. Pero en el caso del Señor, Él es el unigénito Hijo de Dios. En el caso de nuestro Señor Jesús, no podemos decir Jesús es un hijo de Dios. No, Él es el unigénito Hijo de Dios. Un hijo de Dios es usted, una hija de Dios es usted, un hijo de Dios soy yo, pero el Señor, Él es unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, según lo que nos da a entender las Sagradas Escrituras, Jesús mantiene con Dios el Padre una relación, hermanos, que no es compartida con ninguna de las otras o los otros seres creados, con ninguna. Por tanto, Jesús es Dios, como lo dice su palabra, y Él mismo lo expresó en Juan capítulo 10, versículo 30, dijo el Señor, yo y el Padre uno somos. De igual forma, los apóstoles, hermanos, lo reconocieron como Dios. Así lo hizo, hermanos, el apóstol Pedro. Volvamos a nuestra lectura. El Señor dijo a los discípulos, ¿y ustedes qué dicen que quién soy yo? Los discípulos, me imagino, se quedaron un poco pensativos antes de responder. Pero a uno de los que estaban ahí se le iluminó de parte de Dios la mente. Se le iluminó de parte de Dios el cerebro. ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Tú, le dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga como dice, no le dijo, tú eres el Cristo, un hijo. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra, hermanos, fue tan poderosa, fue tan fuerte, hermanos, que el Señor obliga a responder. Y mientras Pedro le dice, yo sé, le dice, mire con seguridad que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro allí está reconociendo al Señor como el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, porque esto que tú has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino le dice que esto viene de Dios, del cielo. Por lo tanto, el hecho de que usted conozca a Jesús, el Hijo de Dios, a usted no se lo ha revelado carne, no se lo ha revelado sangre, no han sido los hombres, es el Espíritu Santo de Dios que le ha revelado a usted, que usted conozca que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Entonces los discípulos reconocen y dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la Biblia encontramos también a otro hombre que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, y es Natanael. Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aquí podemos notar que los discípulos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora bien, ahora veamos a Jesús, hermano, como el Hijo del Hombre. Muchas veces, es decir, el Señor tiene muchos nombres, muchos calificativos que se le son otorgados a Él. Dijimos que aquí los discípulos le reconocieron como el Hijo de Dios, porque Él fue obra, hermanos, engendrado por obra del Espíritu Santo en el término espiritual. Por eso se le reconoce como el Hijo de Dios. Pero usted se ha preguntado por qué al Señor se le dice el Hijo del Hombre.
¿Por qué se le tiene ese término el Señor del Hijo del Hombre? Y es que, hermano, el término del Hijo del Hombre se le reconoce al Señor en el término humano, en el término físico, en el término de la forma en la cómo se reveló a nosotros. Por eso se le conoce también, hermanos, como el Hijo del Hombre, su humanidad. El título del Hijo del Hombre que se le atribuye a Jesús hace referencia a su naturaleza como hombre perfecto, como hombre perfecto. Jesús, hermano, no solamente es Dios, sino también hombre, lo cual significa que adquirió la naturaleza humana con todas sus limitantes y debilidades. Cuando dice el Hijo del Hombre, significa que Jesús, hermano, fue participante de la naturaleza y cualidades humanas y los sujeta, hermanos, a las fragilidades que nosotros tenemos como seres humanos. En la Biblia se nos dice que Jesús, hermanos, se humilló hasta lo sumo. Y dice, hermanos, que al tomar esa forma de hombre, renunciando a su calidad de Dios, se entregó por amor a la humanidad, a la iglesia. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y dice así, miren: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dice, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor dice aquí, hermanos, que Él no escatimó el ser igual a Dios, ni cosa que aferrarse. Es decir, que Él no dijo, bueno, yo soy Dios, ¿y qué tengo que ir a hacer allá a la tierra? Yo soy Dios, no puedo ponerme al nivel de los seres humanos. Él no dijo eso, sino que Él se despojó de, hermano, esa deidad. Él se despojó de hecho de ser Dios y se puso en nivel de nosotros los seres humanos. Allí nosotros, hermanos, podemos reconocer la humildad de nuestro Señor Jesús. El Señor nos enseña, hermanos, una clase de humildad importante en su palabra, cosa que me atrevo a decirle que nosotros no la tenemos. Nosotros los humanos no tenemos la humildad que tenía el Señor. No, hermano. Vaya pues a ver, hermanos, cuando uno de los seres humanos acá en la tierra obtiene un cargo que lo pone por encima de los demás, se cree más importante que los demás. El Señor no, dice que Él no escatimó el ser igual a Dios, ni cosa que aferrarse, no, se puso en el nivel de hombre. Pero nosotros los seres humanos, hermano, cuando escalamos un rango, hermano, superior, los creemos más importantes que los demás. El Señor no fue así. Jesús no dejó de ser Dios cuando tomó forma de hombre, sino que dice que renunció a ello mientras estuvo en su misión terrenal. Y en ese sentido, Jesús, hermano, experimentó toda clase y necesidad humana. Estando en la condición de hombre, Él padeció todas las cosas que nosotros padecemos. Porque alguien puede decir, bueno, el Señor, como era Dios, Él no sentía y no sabe las cosas difíciles que yo vivo. No, el Señor, hermanos, cuando Él tomó forma de hombre, Él, hermanos, adquirió naturaleza humana y padeció todos los improperios que padecemos como seres humanos. Por ejemplo, hermano, Él sintió hambre. En Marcos capítulo 11, versículo 12 dice la palabra del Señor: al día siguiente,
Cuando salieron de Betania, tuvo hambre, dice. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella. Es decir, que el Señor llegó a un momento tan natural como nosotros cuando sentimos hambre. También el Señor sintió hambre en su naturaleza humana. Así como nosotros, hermanos, cuando ya se llegan las 12 del mediodía, o antes si es posible, que ya comienza, hermanos, a hacer una fiesta aquí en el estómago, pidiendo, hermanos, de comer. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, Él sintió hambre también. Igual a nosotros, hermanos, cuando nos toca ayunar. Mire, cuando uno no está en ayuno, hermano, son las 8 de la mañana y no tiene hambre. Pero no vaya a ser que diga, el día de mañana o tal día voy a ayunar. Desde las 4 de la mañana ya tenemos hambre. La naturaleza humana, hermanos, es difícil, terrible. Y el Señor, hermanos, Él sintió y padeció todo lo que padece a un cuerpo humano en esta tierra. Dice que Él sintió hambre. También dice en su naturaleza humana, Él sintió, hermano, necesidad de dormir. Y dice Lucas 8:23 que mientras navegaban, dice que el Señor se durmió. Y miren, hermanos, cuando uno tiene sueño, no importa donde sea, allí se duerme. Como alguien dijo por ahí, que lo que uno necesita para dormirse no es una cama, sino es tener sueño. Y el Señor, en su naturaleza humana, Él también sintió sueño. También dice su palabra que experimentó el cansancio físico y sed. Juan 4:6 en adelante dice: y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús dice, cansado del camino. El Señor se cansaba. Dice la historia, hermanos, de los primeros hombres de la historia de nuestra era, que el Señor Jesús dice que caminaba entre 15 y 20 kilómetros a diario, a pie, por las calles polvorientas allá de Jerusalén, en su misión, en su tarea. Mire, 15 kilómetros, 10 que fueran, a pie, es bastante. Y nosotros, hermanos, tan cerquita que estamos de la iglesia que nos cuesta venir. Nosotros tenemos en la iglesia de nuestros tiempos en estos días una tanta frialdad, tan difícil, hermano, pero solo para hacer la voluntad de Dios. Porque cuando nos toca ir a trabajar desde buena mañanita, estamos, mire, ansiosos, que ya nos levantamos, que nos vamos para el trabajo, porque tenemos que estar a la hora exacta en el trabajo. Pero a la hora que nos toca venir, hermanos, a la congregación, se llegó la hora de las 9 del culto y allá estamos haciendo oficio todavía. Faltan 5 minutos para que comience el culto y allá andamos comprando los frijoles en la tienda todavía. Como dijo alguien por ahí, hermanos, que nosotros sacrificamos lo poquito que le podemos dar a Dios para otras cosas, pero no sacrificamos lo mucho que hacemos como terrenales. Es decir, hermano, mire, no sé si le va a parecer o no, pero fíjese que nosotros tenemos esta costumbre y todos trabajamos desde el lunes hasta el sábado, todos los días. Pero tenemos un día, hermanos, en el que vamos a visitar a nuestras familias. Trabajamos 6 días a la semana y el día domingo, hermanos, nosotros lo apartamos para el Señor. Pero se llegó el día en el que vamos a ir a visitar a nuestra familia. ¿Sabe qué hacemos? No sacrificamos uno de los 6 días que trabajamos, sino que sacrificamos el único día que tenemos para venir, nos vamos para nuestra familia.
Yo pienso que es cierto eso, ¿o no? Así vivimos, hermano, nuestra iglesia en este tiempo. Entonces, hermano, yo pienso que en este caso deberíamos de poner nuestras barbas en remojo, como dicen. Entonces el Señor dice que él, hermano, sintió cansancio. Llegó al pozo, dice, hermanos, como dice aquí la escritura. Y entonces dice que ahí estaba, hermanos, aquella mujer sacando agua y le dice el Señor, dame de beber. El Señor tenía sed, era humano. De igual forma, nuestro Señor Jesucristo, como Hijo del Hombre o en su calidad de humana, experimentó, hermano, toda clase de sentimientos. Estando en la condición de hombre, el Señor tenía sentimientos. Experimentó toda clase de sentimientos que son característicos del ser humano. Por ejemplo, dice que el Señor sintió enojo. Y mire cómo dice aquí, Marcos capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, dice, callaban. Entonces, dice, mirándolos alrededor con enojo, así dice, el Señor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió, dice, y la mano le fue restaurada y sana. Ese es aquel momento, hermanos, cuando el Señor estaba, hermanos, en el templo y allí estaban los religiosos. Los religiosos, aquellos que lo saben todo. Los religiosos, los corbatudos, que no se les puede decir nada porque ellos son los dioses. Estaban esperando, hermanos, mire hasta dónde era la situación. Ellos sabían que estaba un hombre allí con una mano tullida. Ellos sabían que era un sábado, día de reposo, que no hacían nada. Ellos sabían que allí estaba el Señor que hacía sanidades en día de reposo. Ellos estaban al pendiente. Vamos a ver si en este día de reposo el Señor hace una obra en este enfermito que está aquí. Y el Señor, conociendo sus corazones, dice aquí que se llenó de enojo. Aquí nos da a entender que como humano, Él también tenía sentimientos. Y se enojó con aquellos que estaban cavilando en sus corazones de esa manera. Entonces dice que Él, lleno de enojo, dice, viene y le dice al hombre, ponte en medio. Y les hace la pregunta, ¿es lícito hacer bien o mal en día de reposo? ¿O es lícito dar vida o quitarla? Y entonces, hermano, dice que ellos estaban calladitos, sin decir nada. ¿Sabe dónde encontramos también otro momento tan difícil para el Señor? Fue un día que el Señor llega al templo. Y llega el Señor al templo, hermanos, y todo el mundo estaba bien ocupado, menos adorando a Dios. Todo el mundo estaban allí, mire, haciendo negocios, haciendo, hermanos, negocios de los que se hacían, hermanos, en lo cual se había convertido la casa del Señor. Entonces el Señor entra, imagínense esa escena, el Señor entrando al templo, esperando que todo el mundo esté alabando a Dios, y no están alabando a Dios. Están en ventas. Están haciendo negocios. Están vendiendo y comprando. Una pequeña reseña en el templo, hermanos,
se hacía, hermanos, o más bien dicho, la gente llegaba de muchos lugares y mire, se habían hecho tan pícaros los que manejaban el sistema en el templo, pero tan pícaros, ¿no cree usted que de gusto el Señor tuvo esa reacción humana? La gente de buena fe llegaba, hermanos, con sus animalitos para que los sacrificaran. Y había gente, hermanos, que iba de lejos. Por ejemplo, llevaba un becerro. Imagínense ustedes, no habían vehículos como hay hoy. Imagínense que nos tocara a nosotros ir al templo hasta San Salvador y nos tocara ir a pie. Y teníamos que llevar un becerro hasta allá. ¿Cuánto le costaría llevar una cabra o un becerro hasta allá? A mí y a usted a pie hasta San Salvador. ¿Nos tardaríamos qué? Caminando unos 2-3 días, día y noche. Y si nos tocara que pagar un vehículo, hay que pagar un buen dinero para que lleven ese animal. Entonces la gente venía al templo, hermano, con sus ofrendas para que los sacrificaran. Pero venían al atrio donde estaban los que hacían el sacrificio y se quedaban como el comprador, mire, viendo. Aunque el animal estuviera perfecto, le decían, ese animal no te sirve. Le buscaban cualquier defecto. Imagínense cuánto le había costado a aquella persona traer ese animal al templo para que le dijeran, no sirve, pero aquí tenemos uno que este sí te sirve, te lo vamos a vender. ¿Qué hacía la persona? No servía. Entonces venía el pícaro, lo agarraba, lo llevaba para el corral allá, medio lo bañaba si estaba todo loso. Al par de horas lo tenía ahí enfrente a la venta para que viniera otro. Esas cosas le molestaron al Señor. Esas cosas le molestaron al Señor. Esos negocios, esos cambistas, todo lo que... Y cuando el Señor llegó, va viendo, hermanos, aquel relajo de gente. ¿Y qué dijo el Señor? Él se enojó, hermano, y dice que hizo un azote de cuerdas. Volcó las mesas y le dijo, mi casa de oración será llamada, y ustedes, dijo, la habéis convertido en cueva de ladrones. Mire esas palabras fuertes del Señor. Y no vaya a creer que el Señor, esa palabra fue para los que estaban solamente ahí. Es para nosotros también, que hemos convertido la casa del Señor muchas veces en cueva de ladrones. Bendito sea el Señor. Pero estamos a tiempo de que nosotros hagamos las cosas bien mientras tengamos vida. Tenemos esperanza de ser mejor. Tenemos esperanza de cambiar. Tenemos esperanza de reivindicarnos con el Señor. Yo creo que el Señor, mire, estando en esta condición humana, con esa reacción de enojo, con lo que nosotros hacemos, ¿habrá algún día que no enojemos al Señor? ¿Habrá algún día que el Señor no esté enojado con lo que hacemos? Yo creo que todos los días le damos problemas al Señor nosotros. Entonces el Señor en la condición humana, Él tuvo sentimientos, tuvo enojo, como dice aquí, hermanos, la palabra del Señor. El Señor en la forma de hombre humana dice que también sintió regocijo, que eso es parte natural de nosotros los seres humanos. Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, Padre, Creador del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, se las has revelado a los niños. Eso le llenó de regocijo al Señor. El regocijo es una reacción plenamente de un ser humano. Y el Señor, como ser humano, Él
tuvo ese regocijo al ver cuando envió a aquellos 70 hombres a predicar, y cuando llegaron al Señor, Señor, funcionan las cosas en tu nombre. Nosotros veíamos cómo habían sanidades, cómo habían milagros, pero el Señor les dice: miren, no se alegren tanto por eso. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. Pero él se regocijó al ver que habían entendido el mensaje. Bendito sea el Señor. En la forma humana también, hermano, él sintió compasión. Mateo 9:36 dice: al ver las multitudes, el Señor tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dice, como ovejas que no tienen pastor. Él sintió compasión mire, el Señor tiene compasión de nosotros. Así como el pastor literalmente de las ovejas, él tiene compasión. Cuando una oveja se sale del redil, va a buscarla. Así el Señor tiene compasión de las ovejas, dice, que andan dispersadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces él sintió también, hermanos, compasión. También, hermanos, él experimentó aflicción de espíritu. Así como muchas veces nosotros, por cualquier problema que tengamos, estamos afligidos en espíritu, afligidos en nuestra alma, y hermano, hasta el sueño se nos quita. El Señor también sintió lo mismo en la calidad humana. Dice aquí que cuando él estaba en el huerto del Getsemaní, próximo a ser sacrificado, dice que él oraba intensamente en aquel lugar, y su sudor, dice, que caían a tierra, era como grandes gotas de sangre. Imaginen la presión que sentía el Señor en sus pensamientos. El tener que ir a la cruz, el tener que ser crucificado, tener que pasar todo lo que él pasó, eso, hermano, le afligió en la carne al Señor. Eso le afligió a nuestro Señor Jesús. Pero ¿sabe qué? Estaba viendo que con ese sufrimiento miles de personas iban a recibir la salvación. Miles de personas íbamos a ser el resultado de ese sacrificio que él estaba haciendo en la cruz. Por ello le damos gloria al Señor, porque fue más grande la compasión que él tuvo para nosotros que el sacrificio que él tenía que pasar, hermanos, en aquella cruz. Él también experimentó aflicción. Para ir finalizando, Jesús, como todo ser humano con sentimientos, también lloró. No solo usted ha llorado, no solo yo he llorado. Y estando el Señor, siendo Dios, ¿qué necesidad tenía de llorar mi Señor Jesús? Siendo, hermano, el Hijo de Dios, ¿qué necesidad tenía de llorar el Señor? Allí el Señor está mostrando que Él tiene sentimientos como nosotros los tenemos. En 3 ocasiones lloró el Señor. Una de ellas fue esa, hermanos, cuando dice que su sudor, dice que sus lágrimas, hermanos, dice que caían como grandes gotas de sangre. Ahí lloró el Señor en ese momento. La otra ocasión que lloró el Señor fue cuando sube, hermanos, al monte y empieza a ver la ciudad de Jerusalén. Y empieza a decir, a contemplar el Señor su ciudad. ¿Dónde está su gente? ¿Dónde está su tierra? ¿Dónde están los que Él ama? Y empieza a verla desde lejos por última vez en la condición de hombre. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte bajo mis alas, como la gallina junta sus polluelos, y no quisiste? Eso le dolió al Señor, ver todo lo que Él hizo y la gente: no queremos de ti. Ver todo el sufrimiento y la gente sin recibir. Eso le dolió en el corazón al Señor. Lloró nuestro Señor Jesús. La tercera ocasión que el Señor llora fue, hermanos, en la tumba de Lázaro. Pueden haber dos connotaciones en este momento.
Una de ellas pudiera ser que el Señor estaba llorando porque su amigo había muerto. Pudiera ser. Pudiera ser que el Señor, al ver a toda la gente llorando, también le dieron ganas de llorar. Usted, cuando ha visto que alguien está llorando, pero llorando de verdad, ¿no le dan ganas de llorar a usted? ¿No les ha dado ganas de llorar cuando ustedes ven a alguien que está llorando, pero amargamente? Dan ganas de ayudarle, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿por qué el Señor tenía que llorar por alguien que Él sabía que minutos después lo iba a resucitar? El Señor lloraba por la dureza de los corazones de los que estaban ahí, especialmente de su familia. Él ya les había dicho, no les he dicho que si creyeran verán la gloria de Dios. A sus hermanas, porque cuando llega le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Esa palabra es hecho de creer. Eso es fundamental en la vida del creyente, creer en el Señor. Pero creer en el Señor no es solamente decir yo creo en el Señor, porque hasta los demonios creen y tiemblan, dice su palabra. Creer en el Señor es mucho más de lo que yo diga yo creo en el Señor. El borracho dice que cree en el Señor. El drogadicto dice que cree en el Señor. El ateo, aunque lo niega, al final cuando está muriendo, ay, Dios mío. Entonces, ese hecho de creer en el Señor es fundamental en la vida del cristiano. Entonces el Señor sintió, hermano, como hombre, como ser humano, todos estos sentimientos que sentimos nosotros, los seres humanos. Por último, Jesús fue tentado en todo como ser humano, pero nunca pecó. Y nosotros podemos decir, es que las tentaciones también le llegaron al Señor. 40 días de ayuno tenía el Señor, 40 días y 40 noches. En cuerpo humano, se acerca el enemigo y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, si nosotros hubiésemos estado en la posición del Señor y hubiéramos podido convertir las piedras en pan, las convertimos. Pero el Señor no lo hizo. Si el Señor hubiera hecho eso, le hubiera hecho caso a lo que el enemigo le estaba diciendo. ¿Y qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan podemos subsistir nosotros. Si glorificamos a Dios, Él proveerá lo demás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Él fue tentado en todo, dice su palabra, pero sin pecado. El enemigo, hermanos, y los demonios mismos, mire, cada paso que daba el Señor, estaban pendientes a ver en qué momento el Señor fallaba. Estaban pendientes a ver en qué momento el Señor pecaba para burlarse. Pero dice que el Señor, hermano, cuando Él muere en la cruz y Él dice que se levanta de la tumba, exhibió públicamente a todos los demonios. Públicamente. Eso no quiere decir que el Señor murió, resucitó, pero nunca lo vieron cometiendo un tan solo error. El diablo y sus demonios se quedaron con las ganas de ver al Señor pecar. No lo hizo. Y su palabra dice que a nosotros Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Bendito sea el Señor. Este fue, hermanos, el primer capítulo del tema de teología cristiana, la doctrina de Cristo. A lo largo, hermanos, de lo que Dios nos preste de vida,
vamos a ir, hermanos, narrando cosas muy importantes. Y en el capítulo número 2 continuaremos estudiando, hermanos, los nombres que se le atribuyen